Ok, bueno, en este video vamos a ver cómo realizar un programita en código G. Es a manera de ejemplo porque hay un ejercicio por ahí en donde les solicito que hagan una silueta de un Mickey Mouse. Yo estoy utilizando aquí un papel gráfico que hice aquí en CorelDRAW, que es para simular más o menos las medidas. Dibujé la silueta que pretendo que hagamos. Si se fijan, aquí hice un papelito gráfico más o menos de 6 pulgadas por 6 en X y 6 en Y, y coloqué la silueta que hay que cortar. La idea es de que esto, bueno, pues hay que hacerlo con códigos G que hacen cortes circulares en sentido antihorario o en el sentido de las manecillas del reloj, que si revisan los otros videos que les propuse, que les coloqué ahí en los recursos, ahí está cómo se utilizan. Pero bueno, a manera de ejemplo, aquí voy a mostrar cómo hacer ese programa. Primero, voy a hacer un programa que, bueno, que de la ubicación 0 de la máquina se mueva rápido a donde va a comenzar este trayecto, y de aquí trace esta curva hasta acá, que haga el corte hasta aquí. Y en este caso pues voy a utilizar para indicar la medida de la curva, voy a utilizar el centro del trayecto, y me lo marqué aquí con una X, el centro del trayecto. Es decir, entonces voy a empezar a hacer el trazo desde aquí hasta aquí, pero voy a utilizar como referencia este punto para indicar el centro de la curva. Voy a abrir Match 3000 para simular aquí. Vamos a redactar el programita en este programa, que seguramente ya lo tienen por ahí instalado. Aquí voy a ponerle editar código G y voy a comenzar a escribir el programa. Voy a cambiar un poquito el tamaño de la fuente, un poquito, para que se aprecie mejor. Bueno, ok, voy a empezar el programa lo voy a comenzar pues con una línea simple, un G20, para indicar que las medidas las voy a hacer en pulgadas. Voy a poner una M03 para encender la herramienta de corte. Voy a hacer un desplazamiento rápido, un G00 a X. Bueno, a ver, vamos a ver aquí en el diseño. El desplazamiento rápido va a ser a donde va a comenzar a trabajar la herramienta, es decir, a este punto. Entonces este punto está en X1, aquí está 1, y en Y en 4, aquí. Muy bien. Entonces el desplazamiento rápido va a X1, Y4, y luego de ahí voy a hacer que la herramienta baje un poquito, G01, para que baje en el eje Z, 0.2 pulgadas, que sería más o menos como el corte que va a hacer. Y de ahí entonces vamos a hacer el primer trazo. Entonces el primer trazo va a ir en una instrucción en sentido de las manecillas, en sentido contrario a las manecillas del reloj, que va a ir hacia acá hasta este punto, es decir, va a ir hasta X5, aquí está, y en Y4. Entonces la línea sería una instrucción G03, iría hasta X5 en el mismo Y4, pero aquí vamos a indicar el centro de la circunferencia. Entonces vamos a indicar la coordenada I y la coordenada J. Entonces la I, si ya revisaron los videos anteriores, es la distancia desde el punto donde comienza la curva hasta el centro de la circunferencia en el eje X, y la J es la distancia desde donde inicia la curva hasta el eje Y. Entonces se supone que mi curva inicia aquí, entonces la distancia del centro de la circunferencia que quiero que corte está a 1 pulgada, 2 pulgadas adelante en el eje X, y está a 1 pulgada hacia atrás del eje Y, es decir, hacia adelante en X 2 y hacia atrás en el eje Y 1 pulgada, es decir, de 4 a 3. Aquí está el centro. Entonces la coordenada en X sería 2 pulgadas adelante y en Y menos 1.
¿sí? Ese es el centro de la circunferencia. Nada más para ver si funciona, voy a ponerle aquí un M30 para que termine el programa. Lo voy a guardar. Le voy a poner que se llama, lo voy a poner entre comillas, silueta punto tab, entre comillas, para obligar al bloc de notas que lo guarde con esa extensión. Lo voy a guardar dentro de la carpeta match, en la subcarpeta G-code. Ahí va a estar mi programa. Lo guardo. Muy bien, lo voy a cargar ahora. Aquí le voy a poner a cargar G-code y busco. Entonces quedamos que estaba pues en el disco C, en la carpeta match 3, en la subcarpeta G-code. Aquí está, silueta, dijimos, silueta, aquí está, silueta, lo abro. Y ahí está, ¿se fijan? Entonces primero hace un desplazamiento rápido y luego se ubica en el punto inicial, en este punto, y de aquí traza una curva, que es esta. Lo voy a ejecutar el programa, se desplaza al inicio y de ahí comienza la curva en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta X5Y4, tomando como centro de la circunferencia 2 pulgadas adelante en el eje X y 1 pulgada menos en el eje Y. Es decir, cuando yo indico el parámetro I y J, es desde donde comienza el trazo hasta donde está el centro de la circunferencia. Entonces ahí está la primera curva. Bueno, voy a detener Ahora, para la siguiente curva, si lo analizamos aquí, se supone que la herramienta termina aquí y de aquí se debe desplazar hasta acá. Entonces el centro de esta circunferencia que quiero trazar, lo voy a mover más o menos, no lo voy a centrar exactamente, pero más o menos estaría ubicado por ahí. Ese sería el centro de esta circunferencia. Es decir, ejecutaría yo una instrucción que sea un G03 que vaya desde donde estoy hasta esta coordenada. Esta coordenada es, si reviso, es X. Bueno, no llega hasta 4, es X, imaginen que es 3.9, ¿sí? Y Y sí pasa de 5, un poquito arriba de 5, pero tampoco llega hasta 5 y medio. Imagínense que es un 5.4. Entonces, la instrucción diría que voy a hacer un G03 hasta la coordenada, a ver, vamos a ver de nuevo. De aquí voy aquí hasta Y 3.9, Y 5.4. Ok, entonces hasta X 3.9, Y 5.4. Y luego necesito encontrar el centro de esa circunferencia, es decir, el centro en Y, lo voy a poner aquí, y el centro el centro en X lo voy a poner aquí, y el centro en Y lo voy a poner con el parámetro J. Entonces, primero, de donde me encuentro, es decir, de aquí, en X, tengo que desplazarme para tomar el centro de la circunferencia, tengo que desplazarme hasta acá, entonces de X voy hacia atrás. Entonces sería menos, y le voy a poner aquí cuánto me desplazo de aquí hacia acá para llegar al centro en X. Sería más o menos, si se fijan, es como media pulgada, más o menos, no es media pulgada. Entonces le diría que el centro está a menos media pulgada y en Y de donde estoy está casi a 1 pulgada arriba. Entonces el parámetro I sería a menos 0.5 de donde estoy, y el parámetro J, que sería la coordenada Y, quedaría 1 pulgada más arriba. Entonces le puedo poner 1 pulgada, así tal cual. Le voy a guardar los cambios y vamos a ver qué tan exacta hace mi curva. Guardo los cambios y reviso la simulación y fíjense, ahí está. Entonces esta siguiente línea
Aquí está. Esta es la primera línea que hace el trayecto de aquí hasta aquí. Y luego esta siguiente línea hace el otro trayecto. Y si se fijan, la coordenada del centro sí la tomó más o menos de manera apropiada, que fue este centro de aquí. Entonces, de esta forma yo puedo ir indicando las coordenadas para construir o para poder hacer el corte de mi silueta. De ahí, si se fijan, la siguiente línea que va aquí, pues toma como centro la misma circunferencia de acá, porque es parte del mismo círculo. Y la siguiente orejita, pues tendría que ver yo en qué punto lo voy a ubicar. Entonces, vale la pena que para que puedan hacer este tipo de trabajitos, este tipo de programitas, si utilicen como una hoja cuadriculada. Pueden agarrar un cuaderno ahí que tengan de hoja de cuadros y les ponen números, y con eso ya van a poder tomar una mejor referencia de la ubicación de los elementos que van a cortar. Bueno, ahora también hay otro ejercicio. Voy a cerrar ese archivo y voy a empezar uno nuevo. En el siguiente, bueno, hay un ejercicio en donde les pido que hagan una espiral. Para hacer una espiral, pues bueno, es muy parecido, pero déjenme quitar esto de aquí. Entonces, una espiral lo podemos hacer con líneas que pudieran ser, por ejemplo, como esta. Hagan de cuenta, la voy a hacer un poquito más grande. Imaginen así. Entonces, si se fijan, el espiral sería algo así. Es decir, hago el primer trazo, el primer arco, que iría, no sé, por ejemplo, si se fijan aquí, está en X, está en la pulgada número 1, y en Y está en 3. Y termina hasta la pulgada número 5 en Y, perdón, en X, y la misma coordenada en Y. Para lograr el espiral, pues tendría que hacer este trazo y luego tendría que hacer otro trazo, pero el siguiente trazo tendría que terminar un poquito más atrás. Es decir, tendría que venir de aquí para acá y terminar tal vez, no sé, media pulgada antes. Y para el siguiente, a lo mejor tendría que hacer esto y terminar una media pulgada después. Más o menos así. Probablemente así. Y el siguiente trazo pues iría más o menos así y terminaría una media pulgada antes. Así. Entonces, tengo que hacer el primer trazo de aquí hasta aquí. El siguiente terminaría pues media pulgada antes. El siguiente terminaría media pulgada antes del último, y así. Entonces, de esta manera puedo decir que el primer arco lo haría desde aquí, desde X1 hasta X5. Entonces, en este caso, el ejemplo o el código, los códigos G02 o G03 que yo pretenda utilizar, pues lo único que, o la diferencia con el de la silueta de Mickey, es que en estas yo les voy a decir el radio. Entonces, para desplazarme de aquí, de X1 hasta X5, se supone que me desplazo 1, 2, 3, 4 pulgadas. Por lo tanto, el radio de esta curva, de esta primera curva, sería de 2. Entonces, miren, voy a comenzar a escribir el programa aquí en el simulador. Le pongo aquí editar G-code, comienzo a escribir G20 para indicar que voy a indicar medidas en pulgadas, un M03 para prender la herramienta, un desplazamiento rápido G00 a donde va a comenzar la curva. El desplazamiento rápido es aquí, a este punto, que es X1, Y3. Entonces sería G00 a X1, Y3. Entonces, ya que tengo eso, ahora voy a hacer que la herramienta baje un poquito para empezar el corte. G01, Z menos 0.20, por ejemplo. Y ahí, entonces, apenas ahí voy a hacer el primer trazo, que va a ser con un G02, es decir, un corte en sentido de las manecillas del reloj, que va a ir hasta aquí, hasta X5, Y3, con un radio de la mitad del desplazamiento. Ya dijimos que me desplazo 1, 2, 3, 4 pulgadas. Entonces,
el radio tiene que ser de 2 pulgadas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle el desplazamiento. G02 es un corte en sentido de las manecillas del reloj hasta X5, Y3 con un radio de 2 pulgadas. Ahí está. Nada más para simularlo le voy a poner M30 para terminar. Ok, voy a guardar este y le voy a poner que se llama espiral.tap. Lo voy a poner entre comillas. Listo. Ok, lo cierro y lo voy a cargar. Cargar código G y lo busco aquí. Se llama espiral.tap. Espiral, aquí está. Y listo, miren, ahí está el primer corte, ¿sí? Que va desde X1, Y3 hasta X5, Y3. Ese es el primer corte, que es el que aparece aquí. Este que aparece aquí. Ahora, tengo que hacer igual en sentido de las manecillas del reloj, otro corte hasta aquí, media pulgada antes del último, vaya, del inicial. Entonces, si este empezaba en X1, ahora lo voy a poner una media pulgada adelante. Entonces, voy a editar, y entonces el siguiente sería un G02 también, en sentido de las manecillas del reloj. Se supone que estoy en X5, Y3, entonces ahora va para atrás a X1.5, Y3. Ahora, ¿de cuánto será el radio? Bien, se supone que es esta línea de aquí, este trazo, Entonces vengo desde X5 hasta X1.5. Entonces se supone que el desplazamiento que hago de aquí hasta acá es de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas y media. 3 pulgadas y media. Entonces, me estoy desplazando 3 pulgadas y media. Entonces, el radio, ¿cuánto debe de ser? La mitad de 3.5, ¿cuánto es? 3.5 entre 2, que sería el radio. A ver, lo vamos a poner aquí. Entonces, el radio sería de la mitad de 3.5. Por lo tanto, la mitad de 3 son 1.5 y la mitad del punto 5 serían 0.25. Por lo tanto, es 1.75 el radio. Voy a cerrar, voy a guardar los cambios, guardo los cambios y ahí veo exactamente el desplazamiento a 1.5 con un radio de 1.75. Y entonces la siguiente tendría que terminar media pulgada para acá. Entonces, si esta terminaba en X5, tiene que terminar en 4.5. Ok, entonces el siguiente sería otro G02 que iría a X4.5, Y3. Y el radio, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me estoy desplazando ahora? Vamos a revisar. Se supone que es este de aquí. Voy de aquí a aquí. ¿Cuánto me desplazo? 1, 2, 3 pulgadas. Entonces, la mitad de ese desplazamiento de 3 pulgadas es 1.5. Por lo tanto, el radio es de 1.5. Entonces, vamos a ponerle aquí radio de 1.5. Cerramos, guardamos los cambios y ahí está el siguiente. Y así, de esta manera, vamos poniendo nosotros los siguientes curvas hasta que lleguemos al centro y logremos el espiral. Ya cuando ejecutemos nosotros la simulación, ya podemos ver el desplazamiento de la máquina que llega a la coordenada inicial y de ahí comienza el corte. Ahí lo podemos observar cómo va desplazándose. ¿Sí? Y entonces esto en un equipo CNC real, un equipo CNC real ya puede funcionar para hacer cortes circulares, para cortar círculos o para cortar elipses. Entonces, la idea de este video es para que ustedes de otra manera, aparte de los videos que ya les había recomendado, vean cómo se utilizan los códigos G02 y G03
y cómo se indican las medidas cuando son radios o cuando conocemos el centro de la circunferencia que queremos trazar, que es el caso de la silueta del Mickey. Entonces, ya con este ejemplo, ya ustedes pueden concluir sus ejercicios para que los puedan mandar. Perfecto, bueno, este video lo dejo aquí. Cualquier duda, pues me la dejan saber por ahí en el buzón de dudas, en el foro, o a través de un mensaje directo.